A continuación te traigo la segunda parte que nos había quedado del programa anterior de Alejandro Larriera, la charla sobre el pensamiento estratégico del Papa Francisco. No te lo pierdas porque es muy interesante todo lo que dice y también está nuestro obispo Fernando. A continuación va esto. Alejandro Larriera, un abogado, investigador, docente de la Universidad del Sur, creó la cátedra abierta del pensamiento estratégico del Papa Francisco. Que trata de acompañar, de hacerse sensible a las cuestiones sociales, fundamentalmente, políticas también, culturales. Hay una luz y algunos principios, algunas verdades que son buenas tenerlas presentes en cada tiempo. En todo ámbito donde se hable, se discute, se reflexione, escuchar a los distintos actores sociales también, es lindo y es válido. Por eso, cuando Diego nos compartía esto, dijimos, bueno, vamos a sumarnos. Francisco es una novedad, es algo nuevo, pero también y fuertemente es una continuidad. En no más de 5 minutos, él ya delineó los ejes fundamentales de su papado. Ya anunció que pretendía una relación directa, sencilla y franca con la gente. Vamos a caminar juntos, yo soy uno más de ustedes, primero entre ustedes, primos inter pares, ¿sí? Pero lo que hay que hacer, y ustedes saben que es mucho, lo tenemos que hacer juntos. Cuando le preguntaron cuál es el eje, lo primero, dijo, cómo deseo una iglesia pobre para los pobres. Ahí estaba Argentina y Brasil, ahí estaba el Mercosur frente al mundo, ahí estaba América del Sur, ahí estaba el fin del mundo. Claramente Francisco es un hombre ajeno al centro desde el punto de vista geográfico, es un hombre, como lo va a decir, de la periferia, pero también es un hombre fuera del centro del poder del Vaticano, no formar parte de las líneas centrales del poder del Vaticano. La realidad del mundo se ve mejor desde la periferia y desde el centro. Francisco es el nombre, dicen muchos en Italia, pero jesuita es su apellido. Francisco de Asís es símbolo de la pobreza extrema, de la humildad extrema, del testimonio extremo y también de la relación amorosa con la naturaleza. En la periferia geográfica y periferia existencial, ¿sí? Es desde Francisco que pretende dar una nueva luz al mundo. Siempre quizá consideramos que la Iglesia Católica es una iglesia europea. En realidad no es así. La primera iglesia era una iglesia oriental, fuertemente oriental. Luego, muy lentamente, cuando aparece ya más tarde, en 1200, el imperio de Carlomagno, se hace europeo. Concilio Vaticano II, del cual vamos a hablar bastante, 3.062 obispos, de los cuales solamente 500 eran latinoamericanos. Es ahora, frente a esta situación de la civilización europea, la civilización atlantista, Francisco y la historia que vamos a ver del Vaticano para acá en América Latina, ¿sí? La nueva Iglesia Fuente. Y no podemos pretender que los pueblos de todos los continentes, los pueblos del mundo, al expresar la fe cristiana, imiten los modos que encontraron los pueblos europeos en un determinado momento de su historia. Entonces acá está muy fuertemente el tema de la cultura y la identidad y la historia de la periferia, no solamente de América Latina, de la periferia. Y que la periferia, para pretender ser iglesia fuente, ¿sí? Debe tener muy claro cuál es su cultura, cuál es su identidad, memoria para su historia, y desde allí expresar cómo hace su fe cristiana. Y esto tiene, por supuesto, muchísimo que ver toda la cuestión racial, palabra equivocada, ¿sí? La cuestión de identidad, la cuestión de mezclas de etnias, la cuestión aborigen, la cuestión etcétera, etcétera, ¿sí? Y en esto América Latina tiene muchísimo para decir porque es el continente más mestizo que hay en el mundo, el que tiene una experiencia más fuerte en ese sentido. No olviden esto, la alegría 118, ¿sí? Toda la Iglesia Europea es la práctica de ellos, ¿sí? Hay que ver cuánto realmente has tomado naturalmente por nuestros pueblos y sentido como propio. También es el Papa de la megalópolis. Usted sabe, las gigantescas ciudades. Se define las megalópolis por aquellas que tienen por lo menos 10 millones de habitantes. Pero en realidad, la cultura de las megalópolis pueden tener mucho menos. Es decir, nadie creo que acá puede pensar que el Gran Rosario o el Gran Córdoba tiene
una forma de vida, identidad, conflictos, situaciones, riesgos, etcétera, 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 menor que el Gran Buenos Aires o alguna zona bastante parecido. O hay una tendencia, ¿sí? Hay 5 grandes megalópolis en el continente. 2 son brasileñas, San Pablo y Río de Janeiro, Ciudad de México, Bogotá, Buenos Aires. Para el 2030, el 60% de la población mundial va a vivir en megalópolis o en conjuntos de megalópolis. ¿Sí? Como el destino del mundo, la vida en megalópolis. El 80% de la población argentina vive en grandes ciudades. ¿Cómo? Sí, porque es y lo mismo en el continente americano, que sigue siendo un continente habitado en la costa, parcialmente vacío en el interior. Si tenemos una imagen de Sudamérica pastoril, rural, no. ¿Sí? No lo es. Es una sociedad urbana. Y es la sociedad más urbana del mundo. Sudamérica es la región del mundo que tiene mayor porcentaje de sus habitantes en ciudades. ¿Sí? Víctor Fernández, rector de la UCA, amigo personal y vocero en algunas oportunidades de Francisco, designado allí por Francisco, lo define como un animal urbano. En vez de decir animal político, dice animal urbano. Y en eso es el primer papa de la globalización, o es el primer papa realmente de la globalización, porque conoce la megalópolis, inclusive ha disfrutado en la pastoral y la misión en una gigantesca megalópolis como Buenos Aires, conoce lo que es una jungla de cemento, una jungla arquitectónica, una jungla de identidades, una jungla donde se dan todas las diversidades, donde se dan todos los tipos de violencia, etc. Conoce eso. Y el gran desafío pastoral es la pastoral en las megalópolis, o por lo menos la pastoral urbana. Un poco de historia. Concilio Vaticano II, 1962-1965, gran apuesta, media sorpresiva, porque el mundo de la Iglesia, las autoridades, etcétera, etcétera, no la esperaban tanto, que se pudiera realmente llegar a ser un concilio. ¿Sí? Muy fuerte. Y luego, bueno, hay que hacer lo que el concilio propone. La apertura al mundo, la reunión con los hermanos de otras religiones, la reforma de la institución, nueva forma de evangelizar, conocimiento más profundo de la sociedad como una iglesia ajena y aislada de la sociedad. En noviembre del 65 ya estaba, o había terminado el concilio, se reúnen 40 obispos en Villa Domitila, en Roma, y hacen el Pacto de las Catacumbas, muy poco conocido en aquella época, rescatado y aparecido inclusive ahora en las redes por estos tiempos. 40 obispos que firman. En Villa Domitila son las catacumbas más grandes que hay en Roma, catacumbas históricas, todo un lugar con muchísimo significado.